Queridos amigos de FAMER, nos encontramos desde la tierra hermosa de Cuba, aquí en la zona de Matanzas, en Yumurí también, cercano a Yumurí. Estamos en el campamento Bautista. Así que tengo el honor esta tarde de poder compartir con mi amigo y hermano Samuel Reyes. Samuel, qué bueno estar contigo acá y quisiera que nuestros amigos pudieran saber un poco de ti. Cuéntanos de tus orígenes, dónde naciste, tu familia, tus hermanos, tus padres. Bueno, soy natural de la ciudad de La Habana. Nací el día 22 de julio del año 1972. Nací en el seno de una familia cristiana. En el caso mi padre de segunda generación. Y bueno, mi mamá era la primera cristiana en su familia. Tengo dos hermanos, uno mayor, se llama Juan Carlos, y uno menor, se llama Joel. Por la gracia de Dios crecimos en un ambiente saludable, según creo, bien marcado por el Evangelio. Agradezco a Dios la vida de mis padres, que eran cristianos comprometidos, que siempre nos enseñaron que Dios era lo primero. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo podrías describirle a todos aquellos que no somos cubanos, algunos de ellos viéndonos ahora, cómo es la infancia de un niño promedio acá? Y bueno, en especial la tuya, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntanos, ¿fue feliz? ¿Fue difícil? Bueno, en lo que a mí respecta, fue una infancia feliz. He sabido de todos que en Cuba por mucho tiempo ha habido ciertas restricciones relacionadas en muchos casos para la comida, y quizás los niños cubanos no van a cualquier parte del mundo, o no iban a cualquier parte del mundo en el momento en el cual yo era pequeño, pero yo puedo decir que era una persona feliz, porque mis padres, siempre vi un hogar donde no había ausencia de uno de los padres. Ellos eran personas obreras, pero trabajaban para suplir lo básico que nosotros necesitábamos. Siendo un ambiente cristiano, mis hermanos y yo estábamos bajo normas de disciplina, siempre se respetaban los horarios. Normalmente vivíamos en un lugar amplio, quizás la casa era una casa de madera, pero teníamos una habitación para nosotros. Y para los que no somos cubanos y no entendemos cómo era la Cuba de aquel momento, cuéntanos qué significa o qué significaba crecer, desarrollarse en aquella sociedad cubana de los 70, 80. Correcto. Normalmente la sociedad cubana entre los años 70 y 80 era el pleno desarrollo de la Cuba revolucionaria, que había comenzado en el año 1959, que había vivido algunos procesos de cambio de una sociedad anteriormente, vamos a decir, un capitalismo naciente, una sociedad republicana, como había sido nuestro país, a una sociedad ahora implementándose una filosofía marxista, leninista, después de un proceso revolucionario. Y esa revolución, ese estilo de vida, afectó el cristianismo, afectó pastores. Sí, en alguna manera fue frontal con el cristianismo, debido a que tenía una filosofía propiamente ateísta. Por mucho tiempo se manifestó ateísta. Entonces, quien no tuviera esa línea, en cierta medida estaba al margen. En mi caso, yo, como antes dije, nací en una familia cristiana,
de principios profundamente evangélicos. Y entonces de pequeño tuve que enfrentar situaciones tales como que llegaran un día, vamos a pensar, un niño que está en primer grado, Sí. y llegaran un día y decir, ¿quién es cristiano aquí? ¿O quién va a la iglesia? Mayormente era la pregunta ahí. Y entonces en el medio de, o que nadie lo fuera, o que los que lo fueran no se atrevieran a levantar la mano, porque no solo fue mi caso, era el caso de muchos de los muchachos que nacimos en hogares cristianos. Mi esposa, por ejemplo, ella y el hijo de un pastor eran los únicos que iban a una iglesia, en este caso el pastor metodista de la ciudad, y ella tenía 4 años, estaba en preescolar. Hicieron la misma pregunta, y entonces el hijo del pastor le dijo, Silvita, levántate, que somos tú y yo. He oído de pastores que fueron llevados a la cárcel. Sí, está refiriéndose propiamente al verano de abril del año 1965, en el cual, es decir, la primavera de 1965, cuando un grupo de pastores bautistas, específicamente 53 pastores, aunque eran 48 pastores, y el grupo, porque había 2 mujeres o 3 mujeres y algunas personas que no eran pastores, fueron en una operación relámpago en diferentes provincias del país, fueron apresados. Al mismo tiempo, por lo general, algunos fue en tarde, noche, cuando esto sucedió, de buenas a primeras todos, este grupo fue apresado. Imagínense una obra que tendría alrededor de 75 iglesias, que 53 de sus pastores fuesen apresados. Sí. Y bueno, había varios cargos. Los 2 que normalmente más sobresalían es que se le acusaban de cambio de divisa, algo así como que estaban canjeando divisa. Y el otra acusación, que era lo que vendría a ser más serio, es que se salieron en los periódicos que había una banda de espías de la CIA, guiados por un americano. En aquel momento era el doctor Herbert Cody, que era el superintendente de la obra, y bueno, un cierto grupo de pastores. Así las crónicas de algunos de los periódicos diciendo que eran una banda. Que eran una banda de espías de la CIA. Y bueno, eso en buena medida sacudió las iglesias y sacudió también en buena parte la sociedad. ¿Cuál consideras que ha sido uno de tus mayores logros en el ministerio pastoral? Bueno, una de las cosas que realmente creo que he disfrutado, y en orden de prioridad, es que hemos visto a nuestros hijos rendirse a Jesucristo. Amén. Los vimos nacer, orábamos por ellos para que ellos se entregaran a Jesucristo y que ellos pudieran lo mismo que recibimos, poderle transmitir. Y me dio muchísimo gusto la bendición que Dios me dio de poder bautizar a mis 2 hijos cuando eran adolescentes. Yo creo que eso es algo que es una victoria. Amén, claro, y no solo bautizarles, sino verles que ellos han crecido en la obra y que ellos están ya de por sí desarrollando sus ministerios. Le agradezco infinitamente a Dios porque esa fue una oración contestada. Amén. Lo otro es que Dios, en un momento crucial de mi vida, me dio la oportunidad de comenzar una iglesia prácticamente desde cero. La iglesia bautista La Loma del Indio. Permítame compartir un instante sobre este lugar. La Loma del Indio
era un trabajo de unos 50 años de la iglesia Primera Bautista de Guanabacoa, donde un hombre laico había echado toda su vida sirviendo allí, su esfuerzo, su dinero, para mantener ese lugar, pero nunca se había consolidado como una iglesia. Por cuestiones de la vida y necesidades familiares, más que de otra cosa, vinimos nosotros a vivir a la ciudad de La Habana, después de haber pastoreado las iglesias que mencioné, y este fue un regalo de Dios. Y Dios nos dio la oportunidad de ver si llegamos a esa iglesia en el año 2007, diciembre del 2007 llegamos a ese lugar. Sí. Trabajamos entre el año 2008 y todo el año 2008 y el 7 de enero del 2009 organizamos una congregación. Recuerdo que bajo un agua tremenda, 10 personas nos organizamos en una iglesia bautista. Y por la gracia de Dios, estuve allí 17 años. Wow. Y a la salida hay una congregación, al menos 3 veces un poco más grande, 30 miembros, 40 miembros cuando salí de allí. Pero lo que agradezco a Dios es que es un lugar consolidado, que ha seguido creciendo, que tiene un liderazgo, y agradezco a Dios. Amén. Y que ese ha sido algo que he podido ver que nació y que ha ido creciendo. Se desarrolló, se consolidó. Y se mantiene. ¿Sientes un compromiso de arraigo en tu propia nación? Podríamos decir que sí. Podemos decir que sí. Eso ha tenido a veces algún costo. Sí, claro. ¿Verdad? Algunos sacrificios. Pero le agradezco a Dios que hasta aquí Él ha ido confirmando que hay algo que tengo que hacer para mí. Actualmente, ¿cuál es tu posición? O sea, ¿qué es tu trabajo ministerial? Bueno, actualmente soy pastor de la Primera Iglesia Bautista de Guanabacoa. Ese es mi principal compromiso. Y bueno, algunas responsabilidades parecidas como las que comenté allí para la asociación. En esa experiencia que nos has contado, bajo la adversidad de que el sistema no favorece la comunidad de fe, por lo que te escuché, tú sientes que la comunidad, o sea, los que se congregan en las diferentes iglesias, sí tienen un aprecio por la valentía de los líderes, dado que tienen amenaza, viven en constante supervisión. ¿Sientes que sí hay un aprecio, un valor mostrado hacia los líderes de las iglesias en Cuba? Bueno, vale decir que esa presión que en un primer momento fue muy perceptible, quizás se percibe menos. No creo que ha desaparecido, en tanto que hay limitantes. ¿Cuáles limitantes? Por ejemplo, en cualquier parte del mundo occidental al cual nosotros pertenecemos, un pastor, una iglesia quiere comenzar un nuevo lugar a pastorear y uno va, pide quizás un permiso y, sí, puede hacerlo. O quiere tener un servicio en un parque, bueno, quiero reunirme en un parque, un teatro. Bueno, si el parque, el teatro tiene las condiciones y a lo mejor usted puede alquilarlo, es básicamente posible, lo hace y punto. En Cuba se dan estas situaciones, pero con más restricción, con más letargo, letargo, y algunas veces siendo apegado a mi percepción de la verdad, hay veces con un poco de conflicto, de controles y demás. Es lo que percibo de eso. Ahora bien,
Yo veo que el pueblo cubano Ajá, ve con aprecio a los pastores. sí, Siempre que los pastores sean consecuentes ok. con su ministerio, Ujú, siempre que los pastores sean fieles ujú, a la palabra de Dios, ujú, porque Dios es quien da la gracia. ujú, El hombre puede tener una posición o una opinión diferente, ujú, pero dice la Biblia que Dios da mayor gracia. ujú, ujú, Y yo creo que toda vez que un pastor ha decidido centrarse en Cristo, ujú. que ha decidido predicar la palabra de Dios sin mezcla de error, Ujú, cuando estoy diciendo esto, estoy pensando en lo que el apóstol Pedro dijo, no por ganancia deshonesta, ujú, no no queriendo violentar a la feligresía, sino siendo ejemplo de la grey, con ánimo pronto. ujú. Yo creo que toda la vez. Puede ser que hayan algunas comunidades en Cuba que en un principio se muestren reticentes, Sí, porque todos los lugares no son claro, iguales. por supuesto. ¿Qué piensas del mandato de hacer discípulos y cómo ejecutas ese, ese mandato? Yo creo que no hay otro camino para la Ujú, iglesia que hacer discípulos. ujú. Eso es la gran comisión. Sí. Hay que predicar, hay que enseñar, hay que hacer seguidores de Ujú, Cristo. Bueno, ese ha sido el objeto de nuestro ministerio. Recuerdo que por la gracia de Dios, cuando comenzamos en Unión de Reyes, estuvimos entrenando a dos obreros jóvenes ujú, que llegaron a ser líderes. ujú, Uno llegó a ser un misionero reconocido en la provincia de Matanza. Él y su esposa fueron ujú. discípulos de nosotros. Realmente ahora quizás no tiene nuestra misma línea doctrinal, pero hasta donde entiendo es alguien que está sirviendo. Sí, Quizás tiene otro enfoque, pero está sirviendo en a el Dios en camino el del camino. Señor. Creo que Sí. sí. Y bueno, hay un joven que estuvo en ese primer tiempo. Su conversión fue algo impactante porque Ujú, llegó ahí siendo parte del servicio militar, llegó deseoso buscando la palabra, simplemente ya le estaba listo y este joven le estuvimos instruyendo, estuvimos caminando con él por espacio de 4 años, nosotros le dejamos en aquel tiempo, creo que otros también caminaron con ujú, él y actualmente él es uno de nuestros pastores, realmente en un lugar que por mucho tiempo pocas personas pudieron avanzar y ujú. Dios le está dando un ministerio promisorio. Creemos que con muy buena expectativa. Yo le doy gracias a Dios Hubo una buena por eso. siembra Sí. en ese Yo sentido. creo, es decir, yo soy parte de las personas que trabajaron con él. No puedo Amén. recibir el crédito Crédito total, ¿no? que no Pero tiene, sí aportaste. pero aporté a su inicio, Sí, y le modelé para él sí. la vida ministerial y agradezco a Dios que él está hoy sirviendo. Eh, es maravilloso ver todo lo que Dios está haciendo. Amén. Me gusta poner En, esto también en el aspecto del discipulado, una, en una manera de tres estaciones, de tres etapas, de tres ambientes. Eh, ¿Quién te motivó o quién fue un referente para ti cuando crecías en el cristianismo? ¿A quién viste tú que dijiste, este hombre, esta mujer, sí, sí es un ejemplo que yo quisiera seguir para... bueno, en primer lugar, mis padres, Sí, mi madre Luisa y mi padre Juan. ajá, Ellos modelaron una fe cristiana ajá, para mí. Ellos quizás no me mostraron el pastorado, sí, pero yo los vi a ellos ser líderes, ajá, porque antes de yo ser pastor o tener la vocación pastoral, aunque fui pequeño, tuve responsabilidades en la iglesia. Aunque simplemente fue un evento, ajá, el primer sermón que prediqué,
tenía 8 años en Wow. una semana de niños, Sí. pero yo vi a mis padres ser conserjes de la iglesia, Ajá. ser maestros de la iglesia. De hecho, Ujú. fueron mis primeros maestros en la escuela dominical. Ujú. Les vi ser diáconos por Ujú. años, les vi tener responsabilidades. En nuestra casa hubo un culto para la barriada, Sí. ellos lo daban, yo les vi siempre modelar a Jesucristo. Y bueno, tengo que agradecer la vida de mis pastores. Ujú. Uno de ellos, el primero con el cual yo nací, se llamó Obed Millán Márquez. Sí. Él fue el pastor en el cual yo nací. Agradezco mucho a él. Yo recuerdo venir en su carro a Ajá. este Sí. campamento, traernos, llevarnos, él y su familia. Fueron una bendición para mí. Ujú. El pastor Fausto Morales Monterrey Ujú. fue la persona que me discipuló en la base y me llevó a las aguas del bautismo. Ujú. Él había sido uno de los pastores que había estado en la cárcel, pero siempre vi en él a alguien de un conocimiento bíblico Ujú. extremo, podía recitar los pasajes de la Biblia de una manera extraordinaria, podía hilar la predicación, vincularla con la gracia Ujú. de una manera muy fácil. Fue Ujú. un modelo muy bueno para mi vida. Me imagino. Y vi también su familia, su entrega. Ujú. Tenía un cáncer él Wow. y venía a pastorear. Bueno, lo del cáncer fue después, Sí. pero venía a nuestra iglesia en bicicleta Ajá. para atendernos. Por 7 años fue una bendición. Ujú. El pastor Jorge Lugo, Ujú. Abilio Jorge Lugo Hernández, Ujú. me tomó después de siendo un juvenil y me envió al Seminario Bautista de La Habana. Ujú. Agradezco al pastor. Una vida de servicio, Sí. un muy buen predicador, Ujú. un evangelista tremendo, una pasión por las almas extraordinaria y un hombre de una vida sacrificial. Ujú. No puedo decir otra cosa. Ujú. Marcó mi vida tremendamente este pastor. Él fue la persona que me envió al seminario de La Ujú. Habana. Y en el seminario de La Habana, sin duda, hay un grupo tremendo de hombres. Agradezco a todos ellos, Sí. pero no puedo dejar de mencionar al doctor Luis Manuel González Peña. Ujú. Fue nuestro mentor, siendo el rector en el seminario. Él también fue una persona que había pasado la cárcel. De hecho, él era el presidente de la Convención Bautista cuando los sucesos del año 1965, Ujú. pero un hombre de una integridad tremenda. Siendo un predicador de talla internacional, Ujú. él, él decidió permanecer en Cuba Ujú. hasta morir. Y realmente fue alguien que marcó varias generaciones Ujú. en el ministerio. Yo soy un deudor de estas personas porque dedicaron tiempo y esfuerzo. Ujú. Hay más, Sí, hay más. de seguro. Pero bueno, ¿Y qué estás bueno, haciendo? Estamos hablando de 3 etapas, el correcto. pasado, presente y futuro. ¿Qué estás haciendo tú ahora en ese proceso discipular? Bueno, en este mismo momento estamos empleándonos en alrededor de 17 personas Ajá. adultas a las cuales estamos entrenando para que ellos sean discipuladores, Ujú. que no solo sean discipuladores, sino que puedan reproducirse Sí. también en otros Ujú. discípulos. Y si Dios me diera la bendición de poderle llevar a plantar también iglesias, Ujú. estaría muy agradecido. Ujú. Y bueno, también después de la madurez, estamos incursionando con un grupo de juveniles Ujú. que tenemos ahí en nuestra iglesia. Quizás esto sea más temporal, porque también estamos entrenando a alguien que pueda ir con ellos, pero bueno, disfrutando de los desafíos De, de la de la generación, nueva generación yo creo que es la generación Z Z, ajá, sí, o sí, Z. que ha nacido en la tecnología Exacto. y que todo hay que
transmitirlo a la vez de la tecnología, Ajá. que tienen preguntas desafiantes. Hay uno de estos muchachos que normalmente el grupo dice, pastor, ahí viene fulanita con un chícharo, que es Ajá. una expresión en Cuba de una pregunta esa fuerte. Difícil. Pero bueno, no, trae frescura Sí. al Sí, sí, sí. ministerio poder verse entre estos Las jóvenes. nuevas generaciones, Correcto, la alegría, el futuro. correcto. ¿Y cómo te ves a 5 años? Bueno, por la gracia de Dios, quisiéramos que haya en Guanabacoa, y no sé si nuestra vida va a dar para todo eso, pero quisiéramos, en este mismo momento hay solo 2 iglesias bautistas en el casco de Guanabacoa. Ujú, La segunda iglesia que Dios me dio la oportunidad de organizar ujú, y contribuir en su fundación, y la iglesia que pastoreo, que tiene más de 100 años. ujú, Quisiéramos de ahí poder plantar iglesias en el casco urbano. ujú, Yo creo que pudiera haber hasta el número de 6 a 8 iglesias ujú. en cada uno de los barrios Sí. o de los sectores, como dicen, consejos populares Ujú, que, que componen el casco allí de la ciudad. Es el reto que estamos trazando en nuestra ujú. mente, es parte del desafío que estamos sembrando Y en la estás iglesia. preparando gente como para... Estamos trabajando, yo solamente llevo 1 año en esa Ujú, iglesia. ujú, Estamos en el proceso de sembrar visión ujú. en las personas que queremos que van a plantar, porque creo que no es una tarea mía, no puedo yo solo hacer Claro, por eso. supuesto. Y si alguien escuchándote de tu trayectoria, en todo lo que has hecho, tu compromiso con tu nación, a pesar de las dificultades, quisiera cooperar, quisiera eh, hacer algo por el ministerio que tú representas o las congregaciones aquí en Cuba, ¿qué debería de hacer? Bueno, yo creo que citando la célebre frase de William Carey, Ujú, cuando decidió salir a las misiones, voy a tomar esta frase. sí. Creo que no soy ni la suela del zapato del gran misionero William Carey, Sí. pero él dijo, bueno, vamos a descender al pozo, ustedes le toca sostener la soga. Si pudiera decirle algo a los amigos, Ujú, hermanos que tienen pasión por Cuba, bueno, estamos en un pozo. sí. eh, Hay algunas dificultades, hay algunas limitaciones. Yo creo que necesitamos de Ujú, personas que puedan sostener la soga, ujú, que puedan caminar conjuntamente con nosotros. ujú, Hay diferentes maneras. Usted pudiera caminar con nosotros orando por Cuba. ujú, Y usted decide apartar 1 minuto, 2 minutos cada día y orar, Señor, que Cuba sea para ti. amén. Que los ministros tengan un compromiso Ujú, real con Jesucristo. Y no estamos hablando de grupos denominacionales. ujú, Que cada persona que dice ser un ministro de Jesucristo pueda asumirlo rectamente. Si usted ora así, usted estará dándonos un beneficio tremendo, ujú, porque usted estará intercediendo ante el que hace la obra, sí. ante el que da el crecimiento. Ujú, Que Dios nos cubra, ujú, que nos ayude a ser fieles, que podamos no quitar la mano del arado, sí. porque Cuba está necesitando, Ujú, realmente Cuba está necesitando que Jesucristo le transforme. Quiero decirle que hay muchas personas en Cuba desanimadas, ujú, pusieron su confianza en, en una línea de pensamiento ujú, y, y tristemente muchos se han visto defraudados. ujú. Quizás no fue la intención de otros defraudarle, Claro.
pero el final ha sido que Ujú. muchas personas se encuentran defraudadas. Ujú. Y eso es algo que es evidente, Ujú. como toda una buena parte de nuestro país piensa simplemente en salir. Ujú. Pero hay personas aquí que necesitan de Jesucristo Amén. y hay una multitud de cosas que pudiéramos hacer. Ujú. Por ejemplo, si alguien decidiera, aparte de la oración, eh, conocer ministerios Ujú. particulares, pues no queremos que suceda de manera a ciegas, que no sea eh, indebidamente, conocer ministerios particulares, ver qué están haciendo esos obreros, eh, ver quizás algún proyecto Ujú. de esos obreros y decidir quizás con pautas, Ujú. eh, involucrarse, Ujú. dar algún apoyo, eh, bien de instrucción Ujú. y quizás en otro orden. Yo creo que esa es otra manera de involucrarse Ujú. con Cuba. Quizás algunas personas pudieran venir Ujú. y compartir con nosotros. Esto puede hacerse de dos maneras. Usted puede venir como quizás hacer una incursión como turista Sí. para conocer Ujú. la Cuba real, Ujú. llegar a la Cuba real y que le permita ver. Yo siempre recuerdo a William Border, Ujú. que fue un joven que terminó la universidad y sus padres le regalaron un viaje para que él pudiera ir a conocer el mundo Ujú. y que después pudiera decidir a qué se iba a dedicar. Y él estuvo en varios lugares y después que conoció varios lugares dijo, yo voy a ir a la obra misionera. Ujú. Él era el heredero de una empresa láctea Ujú. y tenía la posibilidad de asumir ese negocio Ujú. familiar, pero él quiso ir al campo misionero. Lamentablemente su misión duró muy poco. Ujú. A los pocos meses de haber estado en el campo misionero enfermó para morir. Alguien mostró su Biblia Ujú. y encontró una frase que decía, voy a servir a Dios sin, y estoy Sí. parafraseando, sin lamentos, Ujú. sin requerimientos. Voy a servir a Dios Ujú. enteramente. Y alguien puede decir que falló, Ujú. pero los que después de escuchar lo que él había hecho, se levantaron 100 Ujú. personas. Qué bueno que algunas personas pudieran venir y ver Cuba, y a lo mejor ver a futuro, verse también Yo creo que tu ministrando en Cuba. ejemplo y lo que estás transmitiendo puede motivar a otros a poder venir y experimentar la necesidad y también el estilo de vida y eso traerles conciencia acerca de cómo colaborar, porque todos somos eh, corresponsables del el reino del Señor. Todo esto por último, no porque no sea importante, pero ¿nos podrías contar algo de tu núcleo familiar en la actualidad? Bueno, he hablado he mencionado a mi esposa, soy un Ujú. hombre casado Ujú. con una bella mujer, Ujú. ella se llama Silvia Peñalver, llevamos 32 años de casado, ha sido el gozo de mi corazón. Uno Ujú. de mis profesores decía, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, Ujú. parafraseando la, la escritura, Ujú. y ha sido el deleite de mi corazón, Ujú. mi esposa. Agradezco a Dios por ella, Ujú. una persona cristiana, comprometida con el ministerio. Y bueno, una de las bendiciones más grandes que hemos tenido son nuestros hijos. Ujú. Tenemos dos hijos, un varón, Samuel David Reyes, tiene 27 años, Ujú. y Glenda Reyes, Ujú. que tiene 25 años. Ujú. Ellos son el gozo de nuestro corazón Ujú.
Como antes comenté, también son cristianos Ujú. y también están comprometidos a servir. Una de las cosas que trazamos hace mucho tiempo, no quiero juzgar a nadie, Sí, pero hay veces que queremos que los hijos estén también con nosotros en el ujú. ministerio, en la misma iglesia Sí, nuestra. sí. Hace algún tiempo comprendimos que lo más importante es que ellos sean seguidores de Cristo. Amén. Sí. Y le doy gracias a Dios porque ellos están sirviendo en otro Ujú, lugar, ujú, lo están haciendo con integridad, ujú. como aprendieron, pero están sirviendo a Dios. Sí, Y eso es algo que me da gozo. sí. Decía el apóstol Juan, yo no tengo mayor gozo que este, Ujú, el oír que mis hijos están en la verdad. ujú. Y yo es un gozo para mí. Qué bueno, qué alegría. ¿Qué te gustaría que dijera la gente después de tu partida con el Señor? Y no estoy anticipando ni así diciendo que esto sucederá pronto, pero ¿cómo te gustaría? Bueno, si alguien puede recordar a Samuel, Ajá, me gustaría que pudiera recordar dos cosas. ujú, Alguien que amó a Cristo, ujú, alguien que amó a Cristo. Lo mejor que me ha pasado en la ujú, vida ha sido ser tocado, alcanzado por Jesucristo. ujú, Y yo quisiera ser recordado como alguien que amó a Cristo y alguien que vivió para servir a su nación. ujú, Yo no cierro la posibilidad de que algún momento, como otros muchos, sí, también la migración llegue. ujú, Nunca he dicho, no, me voy a morir en Cuba. Nunca he dicho eso. ujú, Pero lo que yo sí estoy convencido, que en cualquier parte de la tierra en la cual yo esté, yo tengo un compromiso con mi nación. ujú, No quiere decir que no pueda servir en otro lugar, sí, pero quisiera que donde quiera que esté, ujú, yo pueda estar conectado con esta tierra y hacer cosas que puedan servir para el progreso del Evangelio en mi nación. amén. Y ya por último, ¿Hay quisieras algún mensaje? compartir con los que nos honran con su atención. Ok, si usted es alguien que aún no conoce a Jesucristo, si usted aún es alguien que aún no tiene la bendición de tener un compromiso con Él, usted necesita conocerle. Ujú, No simplemente de oídas, ujú, usted necesita comprometerse con Él. Necesita ser a Jesús el Señor y el Salvador de su vida. Esto va a transformar de 0 a 100 su vida, porque usted va a poder tener al Dios del universo de su lado. Si usted es una persona creyente, pero que aún no está comprometida con alguna área de ministerio, de servicio, hay una frase un poco coloquial y no muy hermosa. Si usted es una persona que solo está calentando el banco, usted necesita moverse del banco y comenzar a servir. Hay una multiforme gracia de Dios para servir. Hay muchísimas maneras de servir en su comunidad, de servir al pueblo de Dios. Puede hacerlo. Si usted es alguien que está sirviendo y alguna vez piensa que lo que está haciendo no tiene ningún resultado, recuerde a Cristo. Estuvo por 3 años empleándose en 12 hombres. Uno de ellos le traicionó, otro de ellos le negó. En un momento se escandalizaron, ujú, pero después 11 de ellos trastornaron el mundo hasta el día de ujú, hoy. Lo que pareciera un fracaso, dice la Biblia, sabiendo que nuestra obra en el Señor no es en vano. Te lo decimos desde Cuba, ujú, donde hay veces cuando tú crees que algo está avanzando, eh, viene un revés, por una u otra razón. Cuando hay veces no tienes
tienes todo el deseo y no hay la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Pero cuando tú ves que todo lo que se siembra, confiando en el Señor, dependiendo de Él, haciéndolo al debido tiempo, Dios en su momento lo prospera. Yo quisiera que usted pueda pensar en esas cosas y, dado el caso que esté en uno de estos campos, que usted pueda tomar la decisión acertada. El centro de todo es Jesús. Gracias. Amén. Amigos, muchas gracias por su atención a esta conversación. Ciertamente puedo testificarles que el estar en esta nación, en esta tierra, es una bendición. Salimos de nuestro ambiente de confort, venimos y experimentamos la vida de la gran mayoría de cubanos y podemos ver a Dios actuando también en ellos. Puedo decirles con toda contundencia que este es un pueblo también bendecido, con carencias, con dificultades, pero bendecido. Y les animo a tomar las palabras del pastor Samuel y poder acercarse y servir también en esta nación. Samuel, te agradezco tu tiempo. Gracias. Y deseo que el Señor continúe bendiciendo.